Buenas tardes, estamos en otra clase de Inglés Técnico 2, la clase número 6, previa al simulacro. En la clase pasada les había contado que lo iba a subir, pero digo, voy a esperar la clase número 6 para realizar las aclaraciones correspondientes y para que tengan cuidado, ¿sí? Sobre todo en los distintos temas, en el desarrollo del desempeño, para que puedan desarrollarlo en forma segura y para que así también puedan realizarlo a conciencia, ¿sí? Entonces pueden tener en cuenta distintos detalles para que lo hagan realmente, no solamente para lograr la promoción, que es lo que más anhelan, pero sino también para aprender de estos temas que son pero de gran utilidad para cada uno de los objetivos que nos señalamos en Inglés Técnico 2, ¿sí? Obviamente lo más importante es que logren el objetivo aprobar, obviamente, pero bueno, sí se puede también lograr la promoción, bienvenido sea. Entonces, voy a aclarar cada uno de los temas y cada una de las situaciones que vamos a tener aquí en lo que respecta a las distintas clases, ¿sí? Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, 5, inclusive la 6 de hoy. El tema es fundamental que sepan distinguir gerundio, que son los temas como más controversiales, ¿sí? Gerundio, gerundio en el tema de que no confundan, ¿sí? Que no confundan lo que es el gerundio que no confundan gerundio con terminación en toda ing que vean presente continuo. No. Es de acuerdo a su función. Va a ser si es sustantivo, adjetivo, que ahora voy a nuevamente, ¿sí? Como en todos los videos vengo repitiendo, lo que tengan cuidado. Clase 1, gerundio. Clase 2, estructura de aris y de arar, y también la misma en pasado, there was y there were. Pasado del verbo to be, was y were. Clase número 3, pasado simple. Pasado simple. Luego de eso vamos a ver los verbos modales, ¿sí? Verbos modales, que está relacionado con la 6 de hoy, ¿sí? Que sería voz pasiva con verbos modales, a tener en cuenta eso también. ¿Qué más? Luego de eso, verbos modales, voz pasiva, importantísimo, voz pasiva, porque eso es el primer ejercicio del desempeño. Le digo ya para que vayan presten atención en lo que respecta a esto, ¿sí? Entonces, para que ustedes presten atención y digan, esto es así, por este lado, entonces vamos a ir en eso, ¿sí? Vamos a tener cuidado en esta parte de la presentación. En el desempeño vamos a tener distintos temas, ¿sí? Lo más importante que vamos a tratar, el tema del gerundio, reconocer casos de gerundio, ¿sí? Casos de gerundio y explicar su función en el texto, ¿sí? En base a lo que vean, lo explican. Eso en el punto número 1, uno de los puntos, ¿sí? Creo que está en el punto número 1. Creo, le digo porque ya lo he realizado, pero bueno, tengo que terminar de cerrarlo. Por eso no lo publiqué el otro día para hacer estas aclaraciones pertinentes. Después tenemos reconocer verbos modales en el texto, simplemente verbos modales. Y en lo que refiere a la voz pasiva, con que ustedes pongan voz pasiva, esto es caso de voz pasiva y no es pasado simple, por ejemplo, está perfecto. Pero les recomiendo que si pueden detectar bien que es una voz pasiva con verbos modales, excelente 10. Entonces eso. En el número 1, que es decir,
en uno de los casos que tiene este desempeño, dice que tienen que hacer un cuadro comparativo, ¿sí? Entre, para que eso, ¿para qué es eso? Me van a decir, todo cuadro comparativo, sí, un cuadro comparativo en las cuales yo pueda ver la diferencia, ¿sí? En los cuales puede haber la diferencia entre pasado simple, que sería una voz activa, y la voz pasiva. Ejemplos de voz pasiva, pero en el texto, ¿sí? Que ustedes lo reconozcan en el texto, en el texto. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Cuando reconozcan en el texto, van a reconocer y van a extraer. Una columna hacen un cuadro comparativo, una columna pasado simple. En el otro que tenemos de pasado simple vamos a tener el tema de la voz pasiva. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que extraer ejemplos de las dos estructuras, del pasado simple, y para ver si se dan cuenta cuál es cuál, ¿sí? Todo estoy hablando del texto, todo es del texto, ¿sí? Entonces, extraen los ejemplos correspondientes y en la parte inferior o en la superior, eso lo dejo a su criterio, eso explican, explican qué es la voz pasiva, o en qué me focalizo al hablar de la voz pasiva, cuál es la diferencia en relación al pasado simple, ¿sí? Ya sea en estructura, ya sea en uso, eso lo explican ustedes. Así que eso sería perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y los ejemplos. ¿Cuántos ejemplos? Los más que puedan. ¿Sí? Lo más que puedan para que vean exactamente la dimensión de la voz pasiva y el pasado simple. Lo máximo, 5, ¿sí? Porque si no van a poner van a estar 10.000 horas sacando ejemplos, porque como les he dicho, cuando les expliqué la voz pasiva, tanto voz pasiva como pasado simple, realmente son de uso, ampliamente usados, ¿sí? Ampliamente usados en la parte técnica, en los manuales, en algunas instrucciones mismas que tienen la parte de los teléfonos inteligentes, los smartphones, las notebooks, todo lo que viene en la parte tecnológica se usa estas estructuras y específico vocabulario al respecto. Entonces, eso va a ser lo que tienen que hacer en la parte, ¿sí? De cuadro comparativo, paso simple versus voz pasiva. 5, con 5 ejemplos de ambos, claro, sucedería 10 en total, pero 5 y 5, o sea, que puedan hacer el contraste, porque generalmente si ustedes leen con detenimiento el texto pueden sacar ejemplos de ambos, ¿sí? Así que eso, perfecto. Luego, identificar. Identificar, pueden poner simplemente nombrarlos, es identificar verbos modales del texto, que vean en el texto. Porque si no lo saben de memoria, escriben todo, can, make, good, los 8, y en el texto no, en el texto, lo que encuentran en el texto. Entonces ponen verbos en verbos modales del texto o verbos modales directamente, simplemente. En lo que refiere a gerundio. Gerundio van a sacar todos los ejemplos, ing, y me ponen así. Using, studying, copying, no. Extraen según la partecita, tal cual la parte que está, con lo que tienen previamente y con lo posterior, para que realmente pueda verificar yo si la función que ustedes dicen, porque si no es fácil que el de al lado lo vi o pregunté o escuché, no escuché, digo el de al lado, pues a veces copian y pegan los ejemplos. Eso les pido por favor, porque me doy cuenta al minuto de que Juan hizo, Miguel lo pegó y Miguel le dejó a Pedro, que también así, bueno, así sucesivamente veo
cinco, cinco, ¿sí? 5 exámenes totalmente idénticos, copias fieles, le pongo yo. ¿Y qué hago a veces? El primero que corrijo y tiene buena nota, perfecto, se lo lleva. Capaz fue el que el copió, pero estos son los riesgos, así que por eso le advierto, ¿sí? Porque todos los años pasa exactamente lo mismo. Uno hace y los demás copian y pegan. No sirve, no sirve porque a lo mejor el que realizó después tiene un 2. Por ejemplo, yo digo, se sacó un 10, el primero que corregí, el primero que me aparece, y a lo mejor fue el que último, el último lo copió. No lo sé. Yo veo todo, y como tengo, gracias a Dios, mucha memoria, además los guardo, esto ya me suena, esto lo leí, controlo, veo, 5 o 4 iguales, idéntico, idéntico. Ni siquiera se dignan a cambiar si la estructura de la letra, nada. El orden, todo igual, igual, igual. Copia fiel. Divido. 10 el primero, después el otro 2, 4, así voy poniendo. ¿Sí? Y el último que queda en la lista de los de entrega. Entonces, eso es, pero más que nada no es por tanto la nota, es por ustedes, porque el que tiene que aprender es la persona que lo realiza. Ningún examen en ninguna universidad, por más que sea a distancia, se hace copiando y pegando, se hace en forma individual, entonces pueden trabajar en forma conjunta, estudiar en forma conjunta y cada uno luego, ¿sí? O se sacan las dudas, entonces eso perfecto, me parece hasta lo mejor que pueden hacer, estudiar en forma grupal, pero la evaluación es individual, ¿sí? Así que les pido por favor, porque después, ¿por qué me puso si tenía todos los puntos bien? ¿Por qué me puso 2? ¿Por qué me puso 4? Entonces, es muy feo. Es de secundario, diría yo. Básicamente secundario, eso de estar copiando y pegando, ¿sí? Ya no estamos a este nivel, estamos en un nivel superior, van a ser profesionales y les pediría eso, un poquito de sentarme, escucho el video, le estoy explicando todo lo que tienen que poner, o sea, lo demás lo van haciendo ustedes, escuchan, pasiva escuchan, pasado simple, y con eso lo pueden realizar. No tomo nada de lo que no hablé acá en cada uno de los videos. Entonces, por eso es que después cuando leo y 5 veces lo mismo, digo, ¿no será mucho? Entonces les pido eso, un poquito de seriedad, un poquito de coherencia al momento de la entrega, porque después eso sale a la luz cuando sí promocionan. ¿Cuánto sacaste? 10. Perfecto, bueno, vamos al coloquio, hacemos la entrevista. Hacemos el coloquio. ¿Me puedes explicar tal? No sé, no me acuerdo si me hizo una laguna. Ay, no sé, claro, no. Nunca lo estudió, nunca lo vio. Los desempeños lo hizo otro. Y eso generalmente, pero se nota forma instantánea, ¿sí? Así que eso recomiendo, por favor, individual. Sí pueden consultarlo con sus compañeros, estudiar en una voz, ¿qué te parece esto? Tengo una duda. Perfecto. Eso no hay ningún problema. Pero al entregar y esto, hacerlo a conciencia cada uno solito. El estudiar, perfecto, de forma grupal, con su compañero, como sea. Pero la entrega, cada uno que sea responsable y me entregue su propio trabajo, ¿sí? El que lo hizo, el que esto, porque para la otra persona, imagínense, la otra persona que estudió, que lo hizo todo, y le dice, no, no me facilita, y se la facilita. Pero después, si a lo mejor la nota no es la que esperaba, esa persona que se tomó el tiempo, que estudió, que analizó, hagamos un poquito de memoria en relación a eso, sí, cuando estén haciendo.
Eh, ¿Qué más? Bueno, eso en lo que va el desempeño. Para explicar lo más importante es esto. Le dije, cuadro comparativo, voz pasiva y el tema de voz pasiva versus pasado simple. Primer tema. Segundo, le dije extraer del texto simplemente los verbos modales que vea en el texto, ¿sí? Que vea, que lo detecte ahí, que lo identifique. Casos de gerundio, casos de gerundio del texto, y acuérdense, no solamente la palabrita, porque hay miles de using a lo mejor. Entonces me dice, no, pero era el using de allá arriba, no. Un caso y lo pone aunque sea copien, ahí sí copien y peguen, tal cual está en el texto. Y ahí me ponen, aquí está funcionando como tanto, ¿sí? Nada más, ¿sí? Tampoco otra cosa que saben hacer en el medio del texto, todo así me ponen arriba, todo el texto así me ponen gerundio, esto, todo en el mismo. Entonces imagínense el texto, cómo queda el texto. No se entiende absolutamente nada. No, porque yo le expliqué el de arriba, abajo. No, extraigan, ponen, copian o pegan la oración en la cual se encuentra ese caso de gerundio y me dicen, en esta oración está funcionando como tal, en este como tal. Así les pido por favor. Porque después me dice, ay, pero si yo lo puse, pero lo puse lo último, taché, por favor, ¿sí? Porque eso también cuenta en la entrega, en la prolijidad, en la predisposición para desarrollar el desempeño, ¿sí? Eso también cuenta, eso también. Hay personas que entregan los desempeños que son una maravilla, con diferentes colores, todo. No pretendo tampoco eso, ¿sí? Ni un extremo ni el otro, pero que sea a conciencia, ¿sí? A conciencia y con seriedad. Porque este es uno de los más importantes, ¿sí? Este es el más importante por los temas. Voz pasiva, gerundio, son los temas más fuertes de inglés técnico 2 y esenciales. En lo que respecta a ¿qué más ahí del desempeño estaría? Ah, sí, sí. Y sobre el texto hago, ¿sí? Para que ustedes vean qué tal como entienden, ¿sí? Hago dos preguntitas sobre el texto. En inglés las hago. Ustedes tienen que contestarlo en español para ver si entendieron el tema, ¿sí? Pueden usar, obviamente, pueden usar traductor, sí, ya les dejé que pueden usar lo mismo que usaron en inglés técnico uno, perdón, el word reference, cualquiera, está perfecto, ¿sí? Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué más? Referente al... No, esos serían todos los pasos y cómo lo tienen que hacer. Así que cuando se sienten a hacer el desempeño, miren el video, escuchen cómo tienen que responder, presten atención, que les va a ser de mucha utilidad. Voy a hacer un reconto muy, pero muy general nuevamente para que a ustedes les quede muy claro. En la parte de gerundio, cuando tengan que extraer los ejemplos del texto, acuérdense, les dije, copien toda la parte para que sepan realmente identificar qué función en esa parte, en ese texto, ¿sí? Que les presento yo. Y les vuelvo a repetir, ven la terminación eje, dice, tienen eje, presente continuo, función presente continuo. No. La función es de verbo. Y dice acá, determino que está el presente continuo porque tiene el verbo to be y el verbo con ing, pongámosle. Eso. Porque la función no es en sí de presente continuo. Función es de verbo. Después, otra función. Sujeto. Puede estar actuando con sujeto.
Pero cómo se llama la función en sí? Dice traveling, studying, al comienzo de la oración. Sí está funcionando como sujeto de esa oración, pero la función se llama sustantivo, como cuando está actuando como sustantivo. Ese ing. Otra de las funciones, adjetivo, cuando está previamente, acá está el adjetivo, acá está el sustantivo, que es el núcleo de la función de la frase sustantiva. Adjetivo, función de adjetivo. Programming language, atención, porque eso sale mucho programming, me acordé de lo que vi en los textos ahí de las clases. Programming languages, languages es el núcleo, programming, adjetivo, por las dudas. Creo que hay algo de eso ahí. Otra de las funciones, objeto de la preposición. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo acá la preposición, ¿sí? Esta es la preposición y después va la terminación ing. Objeto, esta es la preposición, luego ing. Objeto de la preposición, si quieren también pueden marcar preposición y luego se encuentra este que es objeto de la preposición. Otro de los casos, que este es el que es un poco, no sé si la palabra en sí es difícil, ¿no? Pero complicado para reconocerlo. Objeto de la preposición, fácil, porque ve la preposición y después viene. Y el gerundio relativo, que van a ver un sustantivo y postmodificador, o sea, después del sustantivo va a venir la terminación ing correspondiente para que sea gerundio relativo. No confundir gerundio relativo con adjetivo, así que ojo, como verbo, como sustantivo, como adjetivo, como objeto de la preposición, como gerundio relativo. Esas son las funciones del gerundio. Correcto. Aparte de eso, en el pasado simple, acuérdense que el pasado simple no solamente es terminaciones de, también puede ser un verbo que sea irregular y que esté en su segunda columna. Otra combinación que no es pasado simple, was más un verbo con ed. Eso no es. Pero dice si termina en ed. Si está el was, ¿qué es pasado? El was es el pasado del verbo to be. Eso es un caso was used, por ejemplo. Eso no es caso de pasado, eso es caso de voz pasiva. Es voz pasiva en pasado. El was o el were más el verbo con ed. ¿Sí? Así que atención con eso porque es otro típico error que desarrolla. En el caso de los verbos modales son 8. Solamente nombrarlos no, identificarlos en el texto, pero les digo cuáles son: can, could, may, might, should, ought to, must or mustn't, y would, ¿sí? Would, que no tiene significado, que toma del verbo que sigue, y terminación ia, estudiaría, trabajaría, es eso. Correcto. En la voz pasiva, ahora, uno de los temas fundamentales, la estructura de aris y de arar significa simplemente hay o existe. ¿Cuál es la diferencia entre de aris y de arar? De aris singular, de arar plural. Simplemente eso, pero también tener cuidado porque si lo traducen allí está, como sería literalmente, no es así y no le da la traducción. Entonces decía existía, había o hay, depende si está en presente o pasado. Así que recuerden esto en lo que va de aris y de arar. El pasado del verbo to be es was y were, pero solito, ¿sí? He was at school, he was in London, ¿sí? Entonces el verbo to be no va acompañado de otro verbo. El tiempo pasado simple no se forma con el was y el were. No se forma porque hay personas que dicen was by, eso ya quiere decir compró. No, bought
es compró. Was go. No existe was go. ¿Sí? Es o went o solo, pero no va was go. ¿Sí? Así que eso por las dudas, porque ese también es otro error muy, pero muy, muy común en los exámenes. Entonces, a tener cuidado. Verbo en pasado, tengo el verbo, que puede ser regular con ed, o bien irregular de la segunda columna. ¿Sí? Cambia, el verbo cambia totalmente. Va, en vez de go voy a poner went. Si tenía by, voy a ver bought. Nada más, ¿sí? Eso es pasado simple. Didn't, si ves didn't, esa oración está también en pasado, pero en negativo. Así que a prestar atención con eso, por favor. Eso también es un ejemplo que pueden extraer de pasado simple. En lo que respecta al pasado simple, es la voz pasiva. En la voz pasiva, yo digo, he developed a new system. He es un verbo en pasado simple, es una voz activa. En cambio, si digo, the system was developed by Fivertel, eso ya estamos en caso de voz pasiva. Así que a prestar atención, la voz pasiva es la combinación del verbo to be, ya sea en presente, pasado, en futuro, is or are, was y were, will be, has been, y el verbo, ¿sí? Que sigue, que va a ser en tercera columna, va a ser acá pasado participio, past participle. Eso es la voz pasiva, ¿sí? Así que a no confundir el tema de la voz pasiva con el pasado simple, con que todo de que vean va a ser pasado simple, porque puede ser que sea un caso pasiva. Y otra cosita antes que se me iluminó ahí justo, has o have más ed no es ni pasado ni caso de voz pasiva. Así que ojo, eso es un tiempo verbal que viene ahora luego del desempeño que viene en la clase 7, la clase que viene, ¿sí? Que se llama presente perfecto, o sea que no va en el cuadro comparativo, porque no es ni pasado simple ni es voz pasiva, así que no, ¿sí? Así que eso para que tengan en cuenta. Estos dos detalles son detalles muy, pero muy importantes. Para que ustedes se sienten a realizar el desempeño número 1 con la tranquilidad, la claridad correspondiente. Si ustedes ven cada uno de los videos, yo vuelvo, repito los temas, ojo con esto, ojo con lo otro, esto porque es lo que yo tomo, ¿sí? Entonces, a prestar atención, que estos son los temas más importantes. Y esto de voz pasiva que acabo de terminar de decir, pero ¿qué pasa? Que en esta clase, por ejemplo en la 6, yo veo la combinación de la voz pasiva que ya le expliqué previamente con los verbos modales que dimos en la clase número 3, ¿sí? Verbos modales, ¿sí? Verbos modales que lo acabo de decir. Entonces la voz pasiva como verbo modal le va a ser can, pongámosle can. Can o should o made o should. Todos los verbos modales que he dicho, más be, simplemente be, not to be, be. B larga es be, más el verbo en tercera columna, pasado participio, ¿sí? Pasado participio, eso va a ser, eso es lo que va a ser, ¿sí? Eso va a ser ejemplo y caso de voz pasiva con verbos modales. Entonces, lo que dimos verbos modales se va a combinar con la voz pasiva. La voz pasiva a no confundir con el pasado simple. El caso de gerundio, no confundir todos los casos de gerundio con solamente poner presente continuo. No. En los verbos modales reconozco en el texto y los detallo. Y yo voy a estar subiendo el desempeño, ¿sí? Entonces, el que vaya teniendo tiempo y lo va desarrollando mejor para que no se vaya acumulando con los demás, ¿sí? Con las demás materias. Entonces ya lo van pudiendo hacer
lo entregan y ya vamos teniendo la nota correspondiente, ¿sí? Si tienen alguna duda en lo que respecta a la parte de temas y eso, me escriben. Yo respuesta sobre esto es caso de voz pasiva, eso no. Solo tienen que detectar, puedes escuchar todo esto, tanto en esta como en la anterior. Yo me he tomado el trabajo especialmente de explicar esto, porque todos los años es el mismo error, las mismas, porque todos quedan con LD, paso simple, ING, presente continuo. No es que no sea así, porque en el caso de I am studying, I am speaking, sí, estamos en caso de presente continuo, pero no todos los casos son presente y continuo, a eso me refiero, ¿sí? Para que tengan ese pequeño, gran detalle muy en cuenta. Entonces, a prestar atención en el cuadro comparativo que hacen. Acuérdense la parte superior o inferior cuando quieran, lo dejo a su criterio como dije previamente, lo hacen, ¿sí? Lo hacen, explican. Por ejemplo, hago un cuadro, en la parte superior voz pasiva, un pasado simple o viceversa, y ponen, en la voz pasiva se utiliza cuando ¿qué? Cuando hago énfasis en que en la acción o el sujeto en la acción, perfecto. Pues, se forma así, con el verbo to be, ¿eh? Qué genial. Pasado simple, bueno, acá pasado simple, una acción que comenzó y terminó en el pasado. El verbo puede ser regular o irregular. Es en la segunda columna, si quieren ponerlo. En la parte de los irregulares, auxiliares del did. Genial. Como parte teórica. Y los ejemplos que contrastan. Vean la diferencia. Este ejemplo, pasado simple. Este ejemplo, voz pasiva. También en voz pasiva pueden incluir los casos de verbos modales con voz pasiva. Perdón, de voz pasiva con verbos modales, ¿sí? Es eso, eso. Así que a prestar atención, por favor, eso, porque también lo pueden incluir ahí. Entonces, ¿qué pasa en ese lugar? ¿Sí? Ustedes van a poner esos ejemplos y entonces van a tener, ¿sí? Van a seguir viendo esto, ¿sí? Así que, ¿qué más del desempeño? Nada más. En esta clase, en la 6, por eso le expliqué esto de los verbos, la voz pasiva con verbos modales. O sea, va a ir el can, el could, el may, el might, el should, el ought to, el good o el mustn't, puede decir también, más be, simplemente be larga e, más un verbo. ¿Cómo va a ir ese verbo? En tercera columna o past participle, pasado participio se llama. Entonces eso puede, otro rasgo que lo puede ayudar para darse cuenta que es voz pasiva puede ser un by. This system was developed by Siemens, pongámosle, ¿sí? By y la persona o la institución o organización que lo desarrolló. Este programa o este manual fue desarrollado, fue publicado en esto por by, va a decir, by, B larga Y. Esa es una clave también de la voz pasiva. No siempre aparece, por eso le digo que puede o no aparecer. Bueno, así que los medios de contacto están para que ustedes puedan hacer las preguntas correspondientes en relación. Yo voy a poner una semana, si alguien me dice puedo entregarlo antes, todo ya me avisa, ya lo entregué, entonces voy a dejar mi número de teléfono en el mensaje para que se puedan comunicar conmigo y me vayan avisando. No se olviden de hacerme, por favor, un grupo de WhatsApp Inglés Técnico 2, por favor. Así que bueno, espero que tengan una excelente semana, que hayan tenido un muy lindo fin de semana también. Y estamos en contacto por esto, por el desempeño.
Pero de lo contrario, si no tienen dudas, nos vemos directamente en la clase del martes que viene, en la clase número 7. Y les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor. Mucho, mucho, mucha paciencia, responsabilidad al hacer el desempeño. Porque si lo escuchan previamente a este video, si ven, si prestan atención, es como decían en inglés, técnico uno, is a piece of cake. Es pan comido. Es una frase idiomática, ¿sí? Así que bueno, estamos en contacto, obviamente. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya quedado más que claro, ¿sí? Y cualquier consulta, cualquier duda, a su disposición. Así que gracias, gracias, gracias. Feliz, feliz semana. Nos estamos viendo y acuérdense, voy a publicar el desempeño número 1. Así que a prestar atención, a ver el video y a hacerlo a conciencia, ¿sí? Muchísimas gracias. See you next Tuesday. Bye bye. Thank you very much. A ver si puedo. Esta vez, a ver si ha sido así todo. Entonces vamos, porque estoy grabando. Thank you very much. Bye bye. A ver, a ver.